días, señores. Bienvenidos al canal Al 24 News. Vamos con los principales titulares de la edición. Decenas de heridos en el mayor ataque iraní contra la entidad sionista en las últimas horas, dirigido contra un cuartel militar y de inteligencia. La entidad sionista ataca lanzaderas de misiles y emplazamientos nucleares iraníes. La Casa Blanca asegura pues que el presidente Trump tomará una decisión sobre atacar Irán en 2 semanas. Moscú insta a la entidad sionista a dejar de bombardear la planta de Bushehr. Continúan las masacres de la ocupación sionista en la franja de Gaza, más de un centenar de mártires como consecuencia de los ataques dirigidos contra distintas zonas de la franja de Gaza desde el amanecer. Hola de nuevo, como acabamos de verlo, la actualidad sigue dominada por la guerra que opone en estos días Irán e Israel. La escalada en Oriente Medio cierra ya su primera semana y los continuos bombardeos mutuos dominan la escena tanto en Irán como en los territorios palestinos ocupados por la entidad sionista, donde se registraron pérdidas humanas y materiales de gran magnitud. Kerim Mostfawi nos cuenta los últimos desarrollos en este informe. Las escenas que llegan desde distintas localidades de los territorios palestinos ocupados evocan un escenario casi apocalíptico. Sirenas que no dejan de sonar, explosiones en cadena y colonos hacinados en refugios subterráneos tras los mayores ataques lanzados por Teherán este jueves en represalia por la agresión israelí. Se trataba de ataques cualitativos realizados por el ejército iraní, que utilizó misiles de última generación, según informó la agencia Fars. Como consecuencia, las autoridades israelíes confirmaron que el número de muertos entre los colonos supera ya los 20, añadiendo que otras 5.000 personas fueron evacuadas de los asentamientos desde el comienzo de la confrontación. En el territorio iraní, la policía anunció la detención de 24 personas acusadas de espiar para Israel, según un comunicado de la agencia de noticias Tasnim, mientras que el ejército de la ocupación israelí anunció haber bombardeado un reactor nuclear inactivo en Arak y una instalación de desarrollo de armas en Natanz, en el centro de Irán. Rusia advirtió a su vez que un ataque israelí contra la central nuclear iraní de Bushehr podría superar todos los accidentes nucleares conocidos en la historia de la humanidad. Esperamos de todo corazón que los dirigentes israelíes mantengan una posición sobria y equilibrada a este respecto, porque cualquier ataque a una instalación de clase gigavatio en funcionamiento y la capacidad del primer bloque del reactor Bushehr en funcionamiento es de 1.000 megavatios. Es una catástrofe comparable o quizás incluso superior a todos los accidentes nucleares conocidos en la historia de la humanidad. A medida que se intensifican los enfrentamientos entre Israel e Irán, los llamamientos al cese inmediato de los ataques mutuos se multiplican a nivel internacional. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU insta a la desescalada y a la celebración de negociaciones diplomáticas urgentes para poner fin a estos ataques y encontrar una salida. La escalada de ataques sin precedentes entre Irán y la ocupación israelí entra ya en su 7º día consecutivo. Desde el inicio de la confrontación, se registraron daños materiales de gran magnitud en ambas partes, decenas de muertos y centenares de heridos. Y en medio de la difícil situación que atraviesa Irán, el general de brigada Mohammad Karmi fue nombrado este jueves como nuevo comandante de las fuerzas terrestres del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para continuar sus funciones militares, según indicó la oficina de prensa del líder supremo de Irán, Ali Khamenei. El nombramiento de Mohammad Karmi se basó en la propuesta del comandante del comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, teniendo en cuenta la amplia competencia y experiencia del general de brigada Karmi, según indica la misma fuente.
Y entre tanto, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que su país seguirá bombardeando a los criminales que atentan contra el pueblo iraní hasta que se detengan y paguen el precio de su agresión. Araghchi pidió a los colonos que respeten las órdenes de evacuación emitidas por Irán y eviten permanecer cerca de los sitios militares y los servicios de inteligencia, añadiendo que las Fuerzas Armadas destruyeron con precisión un centro militar sionista de mando, control e inteligencia, así como otro objetivo vital de la entidad sionista. Por otro lado, una fuente diplomática alemana indicó que los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y Gran Bretaña tienen previsto mantener conversaciones nucleares con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, mañana viernes en Ginebra. La misma fuente señaló que las conversaciones, que se celebrarán en coordinación con Estados Unidos, pretenden convencer a la parte iraní de que ofrezca garantías inequívocas de que utilizará su programa nuclear únicamente con fines civiles. Seguimos hablándoles del expediente iraní. Esmail Bakai, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, calificó el último informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, como repetitivo y muy exagerado, señalando que fue elaborado bajo la influencia y presión de algunos países europeos. Medios iraníes e internacionales han recogido las afirmaciones de Bakai y de otros organismos oficiales iraníes, quienes sostienen que el informe no refleja con precisión la realidad técnica ni legal del programa nuclear iraní, sino que responde a intereses políticos de países hostiles a Irán. El Consejo de los Guardianes de la Constitución de Irán emitió un comunicado advirtiendo a Washington que cualquier intento de poner a prueba al pueblo iraní sería un grave error irreparable. Es lo que subrayó que Estados Unidos y que sus aliados deben tratar a Irán con dignidad y respeto, advirtiendo que cualquier violación de estos límites será respondida con una reacción dura y contundente por parte de Teherán. Pues seguimos hablándoles del frente bélico y diplomático para indicar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció por boca de la portavoz de la Casa Blanca que tomará una decisión en un plazo de 2 semanas sobre si Estados Unidos se sumará a una posible acción militar junto a Israel contra Irán. Es lo que informó la Casa Blanca. I have a message directly from the president. Tengo un mensaje directamente del presidente y cito, basándome en el hecho de que hay una posibilidad sustancial de negociaciones que pueden o no tener lugar con Irán en un futuro próximo, tomaré mi decisión de ir o no en las próximas 2 semanas. Es una cita directa del presidente para todos ustedes. El secretario general de la ONU, por su lado, Antonio Guterres, pidió este miércoles una inmediata desescalada del conflicto entre Israel e Irán que conduzca a un alto el fuego. En un comunicado, Guterres afirmó que sigue profundamente alarmado por la actual escalada militar en Oriente Medio, en Israel e Irán, es lo que también reiteró su portavoz, Stefan Dujarric. Hago un firme llamamiento a todos para que eviten una mayor internacionalización del conflicto. Cualquier intervención militar adicional podría tener enormes consecuencias, no solo para los implicados, sino para toda la región y para la paz y la seguridad internacionales en general. La diplomacia sigue siendo la mejor y única forma de abordar las preocupaciones relativas al programa nuclear iraní y las cuestiones de seguridad regional. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso instó este jueves a la entidad sionista a detener inmediatamente los ataques aéreos contra la central nuclear iraní de Bushehr, donde trabajan especialistas rusos.
Rusia hace un llamamiento a los dirigentes israelíes para que pongan fin inmediatamente a los ataques contra las instalaciones y emplazamientos nucleares bajo garantía y bajo las actividades de verificación de la OIOA. Nos preocupa especialmente la seguridad de la central nuclear de Bushehr, donde trabajan especialistas rusos. En el resto de la actualidad hablamos, por supuesto, de Palestina, donde la guerra genocida llevada por la entidad sionista ha superado ya los 20 meses. En las últimas 24 horas, los ataques sionistas se han cobrado a 144 vidas palestinas y han causado heridas a otras 560. El número de muertos palestinos en la franja de Gaza, devastada por la guerra, ha ascendido así a 55.706, con otros 130.000 heridos desde que comenzó la guerra genocida el 7 de octubre de 2023. Como ya lo sabemos, en Gaza miles de personas desesperadas arriesgan su vida a diario esperando ayuda humanitaria en puntos designados donde han muerto cientos bajo el fuego del ejército sionista. La distribución de alimentos se ha convertido en una trampa mortal con bombardeos y ataques frecuentes contra civiles hambrientos. A pesar del peligro, hombres, mujeres y niños siguen acudiendo movidos por la urgencia de sobrevivir. Comentario de Kerem Mostfawi. En Gaza, miles de ciudadanos hambrientos se congregan casi a diario en puntos establecidos para recibir ayuda humanitaria. Sin embargo, lo que debería ser un momento de alivio se ha convertido en una escena frecuente de horror. Algunos regresan con un saco de harina y otros sin nada. Muchos como mártires cargados en los hombros de sus seres queridos, y no pocos terminan desaparecidos, engrosando la creciente lista de desaparecidos de la guerra. Desde finales de mayo, con el inicio del ingreso limitado de asistencia, las fuerzas de ocupación israelíes han designado 3 puntos de distribución de ayuda en la franja de Gaza, uno en el sur, otro en el centro y un tercero en el norte. Sin embargo, en lugar de ser zonas de salvación, se han convertido en trampas mortales. Mi hijo ayer fue a llevar ayuda. Alabado sea Dios. Dios Todopoderoso. La Fuerza Aérea Israelí le apuntó. No vino con ayuda. Me lo devolvieron herido en una bolsa. ¿Enviamos a nuestros hijos a la muerte? No, no los enviamos a la muerte. Los enviamos a traernos comida para que no muramos. Nadie nos está viendo. Según fuentes médicas locales, aproximadamente 450 personas han sido asesinadas por el ejército israelí mientras esperaban recibir alimentos en esos lugares. Padres, madres, estudiantes universitarios, trabajadores y empleados públicos llegan a esas zonas a pie, en carretas tiradas por animales o colgados de los camiones, muchos de ellos pasando la noche a raso en condiciones inhumanas. La amenaza constante de un disparo o un bombardeo no los detiene. Las heridas son múltiples y la mayoría de ellas como resultado de ataques aéreos, y hubo un gran número de mártires que murieron como resultado de ataques aéreos de las fuerzas del ejército israelí. Muchas de las heridas eran graves y algunos de los mártires han muerto aquí mientras los estábamos tratando en el complejo médico de Shifa. En la oscuridad buscan un espacio libre de escombros donde tenderse, aunque sea por unas horas, en una tierra que ya no ofrece ni descanso ni seguridad. En Gaza, la espera por un paquete de alimentos puede costar la vida. La desesperación se enfrenta día tras día al peligro, en una lucha desigual donde la necesidad humana choca con la violencia desmedida. Y desde la sede del Consejo de Seguridad en Nueva York, Argelia, a través de su representante permanente ante las Naciones Unidas, el embajador Amar Benjama expresó su determinación de trabajar con todos los socios internacionales para mantener la paz y la seguridad internacionales. Para resaltar los vínculos, Argelia sigue comprometida para seguir trabajando en colaboración con todos los socios internacionales, para arrostrar las causas legales de conflicto y para mantener la paz y la seguridad internacionales. Hoy, a medida que nos acercamos al 80º aniversario de la firma de la Carta, reafirmamos nuestro compromiso con la acción multilateral por la paz, no como una alternativa, sino como un compromiso genuino para la paz y el desarrollo sostenibles.
En la actualidad argelina ahora, este jueves, el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, recibió al presidente del Tribunal Constitucional, Omar Belhaj, a petición de este último que le había entregado una carta solicitando su relevado de la presidencia del Tribunal Constitucional por motivos personales, según un comunicado de la Presidencia de la República. En la contienda ruso-ucraniana, Ucrania y Rusia intercambiaron prisioneros de guerra este jueves, según informaron funcionarios de ambos países en la última ronda de canjes en virtud de un acuerdo alcanzado en Estambul. Ni Ucrania ni Rusia, cuyas conversaciones para poner fin a la guerra han dado pocos resultados, aparte del intercambio de prisioneros o restos mortales, proporcionaron una cifra exacta de cuántos prisioneros de guerra se habían intercambiado. Tratándose de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y otros países, Canadá ha dicho que adoptará en breve medidas arancelarias para hacer frente a los riesgos asociados al persistente exceso de capacidad mundial y al comercio desleal de acero y aluminio. Es lo que declaró este jueves a la prensa el primer ministro canadiense Mark Carney. We must reinforce our strength at home. Debemos reforzar nuestra fortaleza en casa y salvaguardar a los trabajadores y empresas canadienses de los injustos aranceles estadounidenses que existen en la actualidad. Y por eso anunciamos que Canadá introducirá una serie de contramedidas para proteger a los trabajadores y productores canadienses de acero y aluminio. Son varias y voy a enumerarlas. Los habitantes de Puerto Escondido se prepararon para la llegada del huracán Eric. Los pescadores transportaron sus embarcaciones a un lugar seguro y los habitantes se refugiaron en albergues mientras la lluvia torrencial azotaba la playa. El huracán Eric tocó tierra en la costa del estado de Oaxaca este jueves por la mañana. Estamos aquí en Playa La Bocana, pues lo que más afectó fue pues a las casas, más que nada que voló varios techos de lámina. Sí, Playa La Bocana, municipio de Marquelia, fue la afectación más grande. Los negocios, como puede ver, negocios de enramada que tumbó la palapa, hizo destrozo, muchos trastes que quebró. Vengo para acá a ver la Bocana, qué pasó con mi negocio, pero veo que estamos bien. Gracias a Dios, fue muy leve lo que nos tocó. Pues apenas sí se sintió un poco de aire, la lluvia es lo que está permanente, vamos a ver qué pasa mañana, pero ahorita gracias a Dios todo sigue igual. Nos tocó hace días, sí, un poco de mar de fondo que sí nos quitó, nos hizo algo de feo, pero y ahorita gracias a Dios todo está bien. Señoras y señores, así pues concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.